respetuosamente, hermanos, con reverencia, con adoración. Gracias, amado Dios nuestro Padre, Señor. Ante tu divina majestad, tu divina presencia, venimos esta noche, oh Señor, suplicantes de tu misericordia, de tus grandes bendiciones, que la única garantía que tenemos eres tú, Señor. Todo se ha corrompido y la palabra permanece para siempre, que en ti no hay mudanza. Jesucristo es el mismo ayer y por siempre, y te adoramos, Señor. Te damos, Señor, bendiciones porque tú eres grande y no hay nadie como tú. Tú eres santo y verdadero. Tú creaste todas las cosas, Señor, para beneficio de tus hijos, Padre Santo, y lo has restituido al ver que ellos habían perdido, Señor. Allá en la cruz del Calvario encontramos redención, perdón de pecados. Recibimos de ti, Señor, tus grandes bendiciones, donde tú siempre nos escuchas, Señor. Padre, la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos limpie de todo mal en esta hora, nos limpie de incredulidad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, esta noche, hermanos, nuestro hermano Luis nos va a estar dirigiendo con los cánticos. Primeramente nos va a leer unos versos en el libro de Salmos, hermanos queridos, para que él pueda después conducirnos con los cánticos. La paz de Dios sea con todos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Señor los bendiga, hermanos, hermanitas. El Señor esté con ustedes. Damos gracias al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. El Salmo número 85, del verso 1 al 7. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así, mis hermanos. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, te agradecemos, Señor, por estas esperanzas que nos das, Dios mío. Tú, aunque nos pongas en situación bien crítica, Señor, no te olvidas de nosotros, Padre, Dios mío. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanas en la distancia, Señor. A los que necesitan de ti también, Dios mío. Hay vecinos, hay parientes también, Señor Dios mío. Hay hermanos que están dedicados a salud. Sé con ellos, Señor, porque tu sanidad es para todos, Dios mío. Porque ahora tenemos que predicar sanidad, Señor Dios mío. También la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Padre. Entonces lo pido en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, mis hermanitos. Vamos a alabar al Señor. Amén. El número 21. Bellas palabras de vida. Amén. Número 21, mis hermanos. El himno número 21, bellas palabras de vida. Gloria al Señor. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Y de luz y vida, todo
qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cristo al mundo perdido da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y a los cielos te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida, yo sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria al Señor, gracias Señor. Gracias Padre, gracias Señor. Seguimos alabando al Señor, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. El número 77, hermano. El gran médico, amén. Número 77, amén, gloria al Señor. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Confía tú a quien Satanás por años ha ligado. Tu fe te sana, ve en paz de todo mal librado. Lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Así señales seguirán, echarán y sanarán las gentes. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Amén. Gloria al Señor. El Jordán solo no cruzaré. El número 81, hermanos.
esperando mi Cristo allá. Y el Jordán solo lo cruzaré. El Jordán solo lo cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. Las tinieblas huirán, que combaten mi ser. Y el Jordán solo lo cruzaré. Muchas veces me siento olvidado al mirar mis amigos, tanto estimé, pero hay uno que siempre conmigo está, y el Jordán solo lo cruzaré. El Jordán solo lo cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. Las tinieblas huirán, que combaten mi ser. Y el Jordán solo lo cruzaré. Aunque sufra tristeza, dolor y pesar, sé que Cristo no me dejará. Y al fin de mi vida gozoso veré que el Jordán solo lo cruzaré. El Jordán solo lo cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. Las tinieblas huirán, que combaten mi ser. Y el Jordán solo lo cruzaré. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanitas, mis hermanos, antes de entrar a la palabra, vamos a entonar el corito de solo creer. Amén. Gloria al Señor. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor. Adelante, hermano. Aleluya. Glorias, aleluyas, alabanzas a nuestro Señor, hermanos. Estamos para la gloria del Señor, hermanos, presentes, glorificando su santo nombre esta noche una vez más. Nos gozamos de estar con ustedes y que estén también conectados, pues es muy grande, hermanos, lo que nos ha tocado en este tiempo, oír la responsabilidad que el Señor nos da
el de también recibir, hermanos, sus bendiciones, amados hermanos. Bueno, hemos tenido grandes servicios en estos días. Yo creo que ha sido de grande bendición, de grande enseñanza, de una aseguranza a las cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos, hermanos queridos. Entonces no estamos andando a la deriva. ¿Ah? La escuela del Señor es muy especial. La escuela del Señor es celestial, hermanos. Entonces, esas palabras que el Señor nos habla, no cualquiera los recibe, hermanos queridos. Tenemos que entender que es una gran bendición y que no debemos perdernos de esas bendiciones por nada. Porque el que ama a Dios, su palabra guarda. Eso dijo el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces nosotros vivimos para oír los dichos del Señor, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, como si estuviéramos en el cielo, hermano. ¿Con qué cree usted que en el cielo va a ser? Que uno va a estar andando por acá, el otro por allá, y el Señor hablando, y luego uno yéndose por otro lado. No. Todos van a estar extasiados, hermano, como atornillados, hermanos queridos, queriendo oír las palabras del Señor, así como los ángeles lo hacen en este momento. Por eso nosotros tenemos que adorar a Dios como si estuviéramos ya allá en la gloria, amados hermanos. A eso nos ha llamado el Señor, a la unidad de su palabra, hermanos, todos unidos, reunidos, una sola familia, hermanos, no sin distinción de razas ni colores, hermanos. A eso nos ha traído el Señor, amados hermanos, porque nosotros somos como un gran jardín de todos los colores, de todas las razas, hermanos queridos. Y así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno solo. Hay una sola iglesia, hermano. El resto son logias, son clubcitos, hermanos, sin la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros descasellarnos, hermano, queriendo apartarnos a nuestra manera de vivir? No se deje engañar por sus propios pensamientos, hermanos. Eso dice la Escritura, no confíes en tu propia prudencia. Dice que nosotros podemos ser engañados por nuestros propios pensamientos, pero no tenemos que tener nuestros propios pensamientos, sino tenemos que tener la mente de Cristo. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ha sido un día que, hermanos, no he podido estar compartiendo con ustedes allá en Oruro, pero por la gracia de Dios, la semana siguiente me estaré integrando, hermanos queridos. Y bueno, lo cierto es de que extraño también estar con ustedes tantos años, estoy con ustedes, hermanos. Espero que también sea lo mismo allá, porque el amor que el Señor nos ha traído no es un amor humano, ¿verdad? Es el amor ágape, no es el amor filio. El amor filio tiene varias variaciones, hermano. Puede ser el amor en la familia, el amor al amigo, el amor a la esposa, al prójimo, bueno, todo eso. Pero, hermanos, el amor ágape sobrepasa todo eso, hermano. Todo es una visión de amor perfecto, hermanos queridos. Entonces, eso es lo que estamos anhelando nosotros. Y la única manera de querer nosotros llegar a eso es acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios, más cerca cada día, oh Señor Dios de ti, hermanos queridos. Bueno, amados hermanos, esta noche he sentido compartirles, y además por los acontecimientos que pasan. Estando allá en Oruro les voy a explicar muchos acontecimientos, hermanos, que están pasando como en los días de los apóstoles. Nuestros hermanos los apóstoles, en su tiempo, cuando ellos estaban ministrando, sintieron una invasión de espíritus, hermanos, pero no los toleraban, porque eso dice la Biblia, hermano. Hay los hechos de los nicolaitas, dicen, no los has tolerado, dicen, no, los has hallado mentirosos, dice. Y la Escritura dice en el testimonio de los apóstoles, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban ahí adentro, hermanos queridos, pero no eran genuinos. Y esas advertencias
que el Señor nos da a través de las edades, porque eso siempre ha pasado en los días de Moisés, etcétera. Ustedes conocen las historias. La historia siempre se repite, pasan las mismas cosas. Ocurrió en los días del Señor Jesús, ocurrió en los días de los apóstoles, ocurrió en las edades de la iglesia, ocurre hoy. Conocemos las mañas y artimañas de Satanás, amados hermanos. Bueno, con todo eso vamos a leer, hermanos, las Santas Escrituras. Vamos a leer, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En San Marcos. En San Marcos vamos a ver capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. El pueblo de Dios no va a desaparecer, no puede desaparecer, hermanos. Es un testimonio eterno allá a la gloria. Y vamos a saber por las Escrituras cómo se materializa eso. Capítulo 4 en el libro de San Marcos dice: y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en la tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Amén. Y les decía en su doctrina. No era la doctrina de la Iglesia Católica, ni bautista, ni pentecostal, el Evangelio del Reino, hermano. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y la otra parte cayó en pedregales, gloria al nombre del Señor, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salida el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas, lo ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan, que sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vuelvo a repetir. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y les empieza a explicar desde el verso 14. Amén, hermanos, gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, vamos a leer también el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, el verso 16. Amén, hermanos. Capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, amén, del verso 16. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama, y se pierden los cueros, más echan el vino nuevo en cueros nuevos, uno y el otro se conservan juntamente. Amén. Que la bendición del Señor sea con nosotros, hermanos, en esta noche. Gracias, amado Dios. Tú eres incambiable, Padre, así como te manifestaste a través de estas escrituras. Tus discípulos en aquel día, cuando en tu ministerio terrenal, Señor, estabas presente, andando juntamente con ellos, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, cansándote, Señor, como hombre, como mortal. Tú has llevado, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor, allá a la cruz del Calvario. Has pasado las experiencias mortales. Tú has vivido como nosotros, has sido tentado, has tenido hambre, Señor.
te cansabas, tenías sueños, Señor, necesitaba descansar. Señor, ayúdanos en esta hora que te necesitamos tanto, que por lo que tú has hablado es el tiempo más grande del engaño que pudo haber, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos trae ahora esta lectura de la palabra, la que acabamos de leer? En estos días hemos aprendido, hermanos queridos, que la manera de aprender la Biblia es a través de la revelación, a través del entendimiento de las parábolas. ¿Ah? La Escritura dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Verdad? Y eso siempre ha sido para todas las edades, amados hermanos. Pero aún oyendo las parábolas, no los pudieron entender. Y el Señor los llamó a ellos aparte. Que si tampoco ellos no habían podido comprender las parábolas, entonces a ellos les revelaba lo que el Señor quería decirle, hermanos, a través de esas parábolas. Y por las enseñanzas que hemos tenido nosotros en estos días, el profeta nos dice, hermano, que cuando las parábolas son, hermanos, una manera del lenguaje de Dios, porque todo ha sido hecho por la palabra, y nada de lo que existe en la santidad, la creación de Dios, nada está apartado de la palabra, porque la palabra es la que creó todas las cosas, tiene esencia de palabra. Y es que es por eso que el Señor nos habla a través de parábolas. Y esa es la manera de entender la Biblia, nos dijo su profeta en esta edad de amados. Ahora mire, mucha gente, multitud de gente caminaba con el Señor. Cuando vio que tenía las señales, las sanidades, los milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Oh, qué gran profeta, mi hermano querido. Pero eso solamente era una señal, porque había otra señal mucho más grande detrás de eso. Eso era una señal para que la gente pudiera prestarle atención. Así como dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y la gente supo eso, hermanos. Y la gente humilde iba detrás de Cristo, mientras los que eran hermanos orgullosos, jactanciosos, arrogantes, pensaban en sus corazones y sabían ellos que eso era cierto, que nadie podía hacer las obras que él hacía si que Dios no estaba con él. Porque eso lo dijo Nicodemo al Señor Jesús. Dijo, nosotros creemos que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. Pero no lo manifestaban públicamente. No es guardar las cosas del Señor secretamente, sino es divulgarlo, amados hermanos. Eso le agrada a él. Gloria sea al santo nombre de Dios. Ahora el sentido de las parábolas es para la gente que oyendo solamente, hermanos, oirán, pero no entenderán. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es lo que el Señor, lo que leemos en este libro de Marcos. Él lo repite en el libro de Apocalipsis a todas las edades, amados hermanos. Absolutamente a todas. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Y cómo lo ve usted escrito el libro de Apocalipsis? Todo es simbolismo. Son parábolas. Son tipos, son figuras, son misterios. Pero el que tiene oído para oír, oiga. Mucha gente se quedará con la letra. No podrá entender, hermanos, las cosas que el Señor nos dice en las Escrituras. Pero el Señor dice, pero a vosotros es dado el misterio del reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Sus discípulos.
¿Quiénes son aquellos que han de recibir los misterios de Dios? Los que se han predestinado, los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. A ellos es dado ese oído espiritual. El que tiene oído para oír, oiga. A ellos es dado ese oído que ha de captar la señal del cielo, que ha de tener sincronía, que ha de sintonizar la voz de Dios que nos está hablando desde la gloria, dándonos vida eterna, porque es el pan del cielo que ha descendido, amados hermanos. No es la teología del hombre, no es la sabiduría del hombre, es la sabiduría venida de arriba. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No es la escuela mundanal, no es la escuela teológica, no es el pensamiento propio del hombre. Son los pensamientos de Cristo a los cuales tenemos que rendirnos. ¿Y cuál es la razón de lo que el Señor hace eso? Sea Dios verdadero, todo hombre mentiroso. ¿Por qué les estoy compartiendo este mensaje, hermanos? Porque no quiero que se entre nada extraño dentro de las enseñanzas como fundamentos que el Señor nos ha puesto, hermanos, en esta edad. En las enseñanzas que en la iglesia el Señor comparte, amados hermanos. Absolutamente nada, nada del mundo, nada de denominaciones, nada de organizaciones. Esta es la edad más vergonzosa del cristianismo, porque todas las mesas están llenas de vómito y no hay ni uno limpio, ni uno. Esas son palabras del Señor. La organización, la denominación, en vez de acercarnos a Dios, nos divide. Esas son las enseñanzas que hemos tenido estos días. Ellos hacen sus propios estatutos, hacen sus propias dogmas. Ellos tienen sus rayas para que puedan creer. Y si usted cree de la manera que cree esta iglesia, usted puede asistir. Si no, no. Esas cosas han establecido, hermanos, para poder separar al pueblo de Dios. Por eso es las iglesias tan separadas, hermanos, que por sus doctrinas. Uno cree diferente, el otro cree diferente. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no está en una unidad en el pueblo. Eso no quiere decir que no han de haber hermanos que han nacido de nuevo, que están hambrientos y sedientos de la palabra del Señor. Y la Escritura dice, bienaventurados aquellos que están hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Denominaciones, suéltenlos. De todas maneras van a venir. Pueblo mío, salid de en medio de ellos, no seáis participantes de sus pecados. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mis hijos, mis amados hermanos. Aunque no sepamos leer ni escribir, pero sí creemos que hay un Dios eterno, que hay un Dios que ha prometido, hermanos, tomar en sus manos a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. A ustedes es dado el misterio del reino de los cielos. Sí que es un grupo seleccionado, un grupo muy especial, un grupo conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que solamente se iban a rendir a Dios, que solamente iban a creer en Dios. Cuán perjudicial puede ser que nosotros andemos en nuestros propios criterios, calificando el comportamiento y es haciendo de eso algo que nos separe de la hermandad. ¿Qué debemos hacer? Si alguien se ha apartado, dice, orar para que Dios los restaure, no alejarlo más. Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Sus ataques son tremendos del enemigo. Si el Señor de la gloria fue tentado, amados hermanos,
¿Cómo nos decía esta mañana en el mensaje? ¿Podrán beber el vaso que yo bebo? Cuando le dijo una mujer, haz que mi hijo se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Podrán beber el vaso que yo bebo? Gloria al nombre del Señor. Persecución, sí. Y hermano, eso también hicieron los apóstoles, ¿verdad? Pero dice, ¿podrán beber el vaso que yo bebo? Eso quiere decir, podrán ser ungidos con el Espíritu Santo, así como yo. Eso era lo que estaba diciendo el Señor. Eso nos ha dicho el mensaje esta mañana. Cuando han sido llenos del Espíritu Santo, nuestros hermanos ofrendaron hasta sus vidas por el Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces a vosotros es dado a saber el reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas, porque oyendo no van a oír, ni viendo no van a poder ver, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces los pasajes bíblicos. Hallamos que esos grandes eruditos estudiantes de la Biblia, fariseos, saduceos, grandes lectores, conocedores de la Biblia, no podían comprender las palabras del Señor. Y tan sencillo, porque el Señor nunca había ido a la escuela. Y él se juntaba con gente del vulgo, gente que era como él, que no habían ido a la escuela, pescadores analfabetos. ¿Qué es reproche, hermanos, para esa gente instruida? Para esa gente tan culta. Y además que eran respetados. Y además eran santos. Y eran del clero religioso, del Sanedrín. Pero ellos no podían oír. Porque su misma ciencia, su inteligencia, los había apartado de Dios. Eso es lo mismo que pasa hoy. Puede estudiar la Biblia, puede ser un teólogo, puede ser como decimos, hermano, hay una palabra que ahorita, autodidacta, que no va a la iglesia, en su casa nomás lee, etcétera. Él solito se prepara con sus propias habilidades, conoce la Biblia, pero no tiene revelación. No puede describir las parábolas del Señor, no puede describir los misterios de Dios, porque el Señor dice, a vosotros es dado el misterio de Dios, el misterio de los cielos. Entonces no es nuestra habilidad, amados hermanos. Tiene que ser un don espiritual, un don de Dios, un don que tiene la habilidad de poder discernir, de poder recibir, de poder tener, hermanos, los misterios revelados en su corazón, hermanos, aunque no sepa leer. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, ¿qué hacía el Señor? Los llamaba, dice hermano, y la Escritura dice, a sus discípulos en particular, los declaraba todo. Eso dice el Evangelio. A sus hijos en particular los declaraba todos sus misterios, hermanos queridos. O sea, tenían un profesor muy particular. El profesor es el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros. Qué gran profesor tenemos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus grandes dones maravillosos que derrama sobre la iglesia. Y para que eso continúe tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. El testimonio esta mañana en el mensaje era eso, ¿verdad, hermanos? Ese oficial romano era militar, hermano. Como hemos dicho, podía haber agarrado a patadas a los judíos. Pero él se humilló ante Jesús. Y dijo que su hijo estaba enfermo. Y le estaba invitando a su casa para que vaya a orar para que él pudiera ser sano. Pero el Señor no fue. Solamente le dijo, tu hijo está sano. Pero no le cuestionó nada. ¿Y cómo voy a saber que está sano? Si no has ido ni a orar, yo te he invitado a que vayas a orar, pero tú no estás yendo y me estás diciendo que está sano. Cuando el Señor le dijo, tu hijo está sano, él no dijo nada y se fue y creyó. Y cuando estaba llegando a su casa, vienen sus sirvientes y le dicen, tu hijo está sano. ¿A qué hora empezó a sanar? Le dijeron la hora y ese momento estaba hablando el oficial con el Señor Jesús. Entonces él creyó. Amén.
Fue igual. Amén. Fue igual con el que estaba 28 años, hermano, en el lago de Bethesda. Nadie le ayudaba. No tenía fuerzas para meterse al estanque. El Señor se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Sí, toma tu lecho y anda. Amén. Él no le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me estás diciendo, toma tu lecho y anda? ¿Quién eres tú? No le dijo, no cuestionó nada. Levantó y se fue. ¿Por qué? ¿Por qué recibió eso? Porque era humilde y él respetaba a Dios solamente. Eso es lo que se necesita. No necesita nuestras opiniones, hermanos queridos. Usted siga la meta. Mire a Dios solamente. Por eso que es el ABC, mirar solamente a Cristo. Siga usted. Que cae el que izquierda, de la izquierda, de la derecha, de delante, de atrás. Usted siga a Cristo, amado hermano. Con humildad, en servicio al Señor. Si ve a alguien que cae, ore por esa persona. Pida su restauración, hermanos queridos. Gloria sea al nombre del Señor. Amamos a Dios, hermanos queridos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, en otro pasaje dice, el otro grupo, los que oyen y entienden, siempre ha sido la minoría, la manada pequeña. El maestro dijo, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es para todas las edades de la iglesia. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Qué grande bendición. Eran muchos los que recibían, hermanos, la palabra del Señor a quienes el Señor enseñaba. Ahí estaban multitudes. Él sentado en la barca, pero había mucha gente, hermano. Pero solamente a sus discípulos en particular les enseñaba. Estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que lo hallan. Dice que en el privilegio de haber escuchado las palabras del Señor, seamos reverentes, seamos constantes, no lo tengamos como que nosotros estuviéramos haciendo el favor al Señor en ir al culto. Algunos van al culto como si estuvieran haciendo favor a los hermanos, como si estuvieran haciendo favor a Dios. Nosotros somos los que tenemos que pedir, hermanos, la misericordia y el favor de Dios. Dios no necesita de nosotros, Él es soberano. O porque algún hermano no le cae bien, no va a ir. Usted está equivocado, ¿no? Está la misericordia del Señor. Alabado sea Dios. Ordenemos nuestras vidas. Si esas cosas pasan, hermano, es que no hemos nacido de nuevo todavía. Ya les he dado recomendaciones. ¿Quiere orar? ¿Quiere ayunar? Tome las instrucciones del Señor que nos está dando. No haga como hacen las iglesias denominacionales. Usted solamente va a ir a hambrear, hermano. Primero tiene que hacer es arrepentirse. Que el Señor lo saque el mundo de usted, su mal carácter. Que lo saque, hermanos, sus controversias, todo lo negativo. Nazca de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo vamos a poder entender el reino de los cielos, amados hermanos. Arrepentidos, bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Esos son los pasos que el Señor nos da. Ser bautizados correctamente en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y es que nos da los pasos exactos el Señor para poder seguirle, para poder servirle, amados hermanos, y para hacer de buen uso y servicio dentro de la iglesia. Para ser ayudantes del pastor. No será otro pastor, no será predicador, pero siempre va a estar apoyándole, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Porque es lo que necesitan los pastores, ser apoyados. Usted se da cuenta que el pastor, hermano, está en la mira principal de Satanás. Si el pastor cae, toda la iglesia va a caer, amados hermanos. Entonces siempre estén apoyando, orando a su pastor. Damos gloria al nombre del Señor.
Amén. Amén, hermanos. En San Juan 14:21 dice, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Está escuchando? El que ama esta Biblia, el que quiere obedecer esta Biblia, quizá nadie le instruye, pero él quiere seguir esta Biblia, ama la Biblia, sabe que es la palabra de Dios. Cuando el Señor ve eso, porque hay gente que ni lee la Biblia, amados hermanos. Qué señal tan tremenda es esa de una apariencia de piedad. De afuera dice soy cristiano, etcétera, pero ni lee la Biblia. Pero el que, hermano, ama a Dios, dice, guardará mi palabra y me manifestaré a él. Eso va muy de acuerdo a lo que dijo el Señor. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Él quiere conocer, quiere saber de Dios. Esa es su atracción, ese es su llamamiento. Pero cuando la persona, hermano, desvía eso y va a la sabiduría humana, hermano, va a morir. Pero si permanece, entonces Dios lo va a guiar, hermanos queridos. Le va a revelar. Lo va a hacer encontrar con aves del mismo plumaje, puro águilas, que van a comer la palabra del Señor. Todos unidos, unánimes, juntitos, comiendo la revelación de la palabra del Señor, hermanos. Me manifestaré a él. Son palabritas, hermano, que quizás nosotros no le prestamos mucha importancia, pero me manifestaré quiere decir, me daré a conocer. Y cuando dice me daré a conocer, significa me voy a revelar. Voy a revelar el contenido de estas escrituras. Les llamaba aparte y en particular enseñaba a sus discípulos. Eso continúa, amados hermanos. ¿Estamos contentos? Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. ¿Mm? Ahora, cuando dijo el Señor, me manifestaré, Judas, no Judas Iscariote, el otro hermano, nuestro hermano Judas, el otro, le dice, Señor, ¿por qué hay que te manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Sí? Es que él se dio cuenta. Cuando les dijo, hermano, a vosotros, ahí también estaba la otra multitud. ¿Por qué a nosotros y no a toda esta gente? ¿Por qué a nosotros solamente? ¿Por qué ellos también no pueden conocer? ¿Y por qué solamente nosotros? Es que esa pregunta estaba inspirada para que la respuesta sea también hoy mismo para nosotros, amados hermanos. De verdad que nosotros no nos podemos dar cuenta muchas cosas si no es por la revelación de Dios. Y Dios de manera anticipada pudo ya haber dado, hermano, ese conocimiento para que nosotros digamos, amén, el Señor sigue obrando igual. Amén, hermanos, gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Entonces dice, hermano, de una manera que solamente el Señor Jesús dijo, respondiendo Jesús díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos con él morar. ¿Cuál es, hermano, la imagen de Dios? Porque la Escritura dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Espíritu. Y Cristo, el vaso, la imagen de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Era una imagen visible de la imagen invisible de Dios. Por eso dice, vendremos a él y haremos morada en él.
¿Estás contento de ser privilegiado, amado hermano? Eso se manifiesta porque Dios le está hablando, le está revelando su palabra. Esa es una señal. ¿Y cómo podemos dar la espalda al Señor cuando el Señor nos quiere revelar, cuando el Señor nos quiere hablar? Y la recomendación que siempre os hago, no se falte a los cultos. No se aparte, hermano, de la congregación. La Escritura dice eso. No seáis como aquellos que dejan de congregarse. Un día van, otro día no van. Vuelven a ir, dejan de ir, nuevamente van. No sean como eso. Saben que esos son incrédulos, hermano querido. No sea usted uno de ellos. Ordene su vida. Es la exhortación del Señor. Aparejaos a la palabra. Dios no quiere, hermano, que nadie se quede. Amén. Gloria, aleluya. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y si hablamos de elecciones, eso siempre lo vamos a ver a través de la Biblia. A vosotros es dado el reino de los cielos, a los otros no. Recorreremos ese pasaje a través de toda la historia. ¿Cuántos oyeron la voz de Dios en los días de Noé? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron multitudes? 8. En los días de Lot, ¿cuántos fueron? 3. Y así sucesivamente. En los días del Señor Jesús, ¿cuántos fueron, hermanos? ¿Cuánto será ahora en el tiempo del arrebatamiento? Así que no divaguemos, seamos constantes. El que me ama, mi palabra guardará. Y además dice, vendremos a él y haremos morada en él. A los inconsecuentes el Señor no puede cumplir esa palabra, pues, hermano, ¿verdad? Califíquese usted mismo. Si usted es inconsecuente, ¿usted cree que el Señor va a venir a morar en usted? Hermana, hermano. Si no estamos cumpliendo la palabra, seríamos religiosos, hermano. Cubiertos, pensando que estamos bien. Así como Adán se cubrió su pecado con hojas de higuera, pensando que Dios no iba a ver lo que había hecho. Pero el Señor ya lo sabía lo que hizo. Así que no era la vestidura que él tenía que ponerse, Dios tenía que vestirle, hermano querido. Mire, los hermanos, los pastores, todos los que, hermanos, ya estamos en esta edad, se han vuelto, hermanos, muy socapadores, muy blanditos. Eso dice la Escritura. Eso nos ha enseñado el profeta. La primera edad ardiente, o sea, como los días de los apóstoles. La siguiente generación que vino ya estaba ablandándose, flojeándose, y las exhortaciones han sido tremendas, hermano. La tercera edad, o la tercera generación ya estaba más suelta. La cuarta ya había iglesia católica, hermanos. ¿En cuál de ellos usted se considera? Los que eran hermanos la primera generación del tiempo de nuestro hermano Abraham, ya casi todos se han ido. Nosotros estaríamos entre la segunda y tercera, amados hermanos. Y la cuarta ya serían los jóvenes. Por eso los jóvenes están ahora muy sueltos, se han flojeado más. Yo veo en las iglesias músicos, su manera de vestirlos está delatando, hermano, que no están bien en orden con el Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, escuchan la palabra de Dios. Piensan ellos que porque son jóvenes tienen más razón que los mayores. El único que tiene la razón aquí es Cristo, amados hermanos. Amén. Eso es lo único. Amén. Y que se hayan vuelto tan tolerantes, tan socapadores. Son como un abuelito, dice, que todo domina al nieto. Sus malas crianzas y todo está de acuerdo. Así se están volviendo los pastores, amados hermanos. Y aún en la misma casa los papás se están volviendo así.
Siempre mostramos las reglas, aunque ellos no estén de acuerdo, siempre mostremos las reglas. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él fue tan humilde, pero no fue tan humilde hasta que agarró un cinto, hermano, y echó a los mercaderes del templo. Así que nosotros también tenemos una posición. Y si no lo quieren aceptar eso, ya más no decimos nada, ya está dicho, ya fue hecho. Pero esa es nuestra posición, amados hermanos. El cristiano será tan humilde, pero no será tan humilde, así como el Señor lo agarró, hermano, látigo y los exhortó, amados hermanos. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, la paz de Dios sea con todos, amados hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. A ver, recordamos las edades. ¿Cuánta gente recibió los días de Lutero, hermanos, la reforma de Lutero? ¿Fueron muchos? Siempre ha sido una manada pequeña, hermano. En los días de Wesley ha sido lo propio. ¿Ve? Entonces, cuando una persona recibe la revelación del Señor por su carácter, está comprometido con la palabra, hermanos, a obrar. Dios va a obrar con esa persona de la misma manera que obró con Moisés, con los que estaban en los días de Noé, con los que estaban los discípulos, porque la Escritura dice, vendremos a Él y haremos morada. Y es este tiempo, el último que nos toca vivir, hermano. ¿Cuántos judíos oyeron a Jesús? Miles. ¿Pero le creyeron? Todo lo que ellos querían eran los bienes materiales. Pero el pan de vida, la palabra de vida, el pan del cielo, que era un mensaje nuevo para ellos, ¿lo oyeron? Ellos estaban acostumbrados, hermanos, a escuchar las enseñanzas de sus doctores, de sus maestros del Sanedrín. Y el mensaje que trajo el Señor era completamente diferente. Esais, les dijo, hermano, están equivocados ustedes. Habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y eso mismo se está repitiendo hoy. Por eso es que este mensaje es nuevo para nosotros, amados hermanos. Ya les dije esta mañana, el Señor tenía, hermanos, que restaurar todo, enseñarnos de nuevo desde el bautismo la fe. Por eso se llama la restauración, amados hermanos, a la fe de los apóstoles. ¿Por qué tuvo que hacer eso el Señor? Porque todo está podrido, completamente, absolutamente. ¿De qué valdría entonces el Señor que dijo, pueblo mío, salid de en medio de ellos? Todas las mesas están llenas de vómito. Dios no puede juzgar de una manera, hermano, tan severa sin que sea verdad. O sea que no podemos inclinar a las enseñanzas de nuestras, de las iglesias denominacionales, por mucho que sean nuestros parientes, etcétera, hermano. Usted siga mostrando la línea que el Señor, guarde la palabra del Señor, lo que Dios le ha dado, ame esa palabra, viva para ella, represente esa palabra, mantenga firme en sus enseñanzas, aunque ellos no lo crean, pero no se incline a usted a hacer lo que ellos hacen. No seáis participantes de sus pecados, amados hermanos. Ese es el gran peligro que existe ahora, porque muchos engañadores han entrado, como en los días de los apóstoles, haciendo creer que son hermanos, pero solamente son gente mala que disimuladamente, mostrando apariencia de piedad, están dentro de la iglesia, pero están haciendo daño, dividiendo al pueblo, separando al pueblo. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Hoy todo está mezclado, especialmente en el campo religioso. Millones de personas llamadas cristianas, hermanos, creyendo mezclas tradicionales. Millones. Todas las denominaciones, hermanos. Todo tipo de costumbres. Músicas, dogmas, credos. Ustedes saben lo que es un dogma, ¿no? Es algo que no está escrito en la Biblia, pero que lo hacen. Por el nombre del Señor, hermano. Y eso es lo que pasó allá en el principio con Eva. En el principio, el diablo mezcló la palabra
con sus mentiras, con sus interpretaciones. Eso mismo hoy estás repitiendo. Es el mismo demonio que allá en Génesis engañó a Eva, que está haciendo lo mismo hoy. Pero la palabra del Señor es pura y santa. Ahí es donde tenemos que nosotros ir, amados hermanos. Seguir. El que me ama, mi palabra guardará, hermanos. Y eso es una advertencia que nos da en Timoteo, hermanos. En primera de Timoteo 2:14 dijo hermano Pedro, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Pero eso está en 2 Corintios 11:3. Entonces ella aceptó, hermano, la perversión y participó del árbol prohibido, del pecado del adulterio. Ahora dice, somos de Cristo, pero vive con el diablo. Ese es otro adulterio, hermanos queridos. Alabamos al nombre del Señor. Amén. Entonces, el enemigo de nuestras almas es muy astuto, amados hermanos. Así como permitió la palabra para engañar a Eva, está permitiendo la palabra para engañar ahora a la iglesia. Toda tradición se ha entrado dentro de las iglesias, hermano. ¿No dice eso? ¿Que todo iba a ser una mezcla? En la edad de la Odisea dice, más porque eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Toda una mezcla. Dios no acepta mezclas. La palabra de Dios es pura y santa, mis amados hermanos. Entonces eso tenemos nosotros que creer, porque nada hará el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué es la revelación? La revelación es restauración. ¿Por qué envía Dios revelación? Es porque la iglesia ha caído. ¿Por qué enviaba Dios profetas al Antiguo Testamento? Porque Israel había caído. Así que tenía que restaurarles, llevarlos a la fe original. Eso mismo Dios ha hecho con nosotros ahora. Todas las mesas están llenas de vómito. Pueblo mío, salid de medio de ellos. No seáis participantes de sus pecados, que yo os decidiré. Oh, qué advertencia. No se le olvida, amado hermano, hermana. Gloria sea al nombre del Señor, hermanos. Eso es la Odisea, ¿verdad? A la Odisea le dice más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora la revelación lo reciben pocos. En Lucas 22 dice, hermano, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros al reino. A vosotros es dado los misterios de Dios. Y aquí dice, hermano, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Los misterios de Dios. La palabra de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, en medio de vosotros está. Dios no es mundano. Dios es celestial. Dios es santo. En medio de vosotros está. Es el Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas. Amén. Entonces no ha sido más que un pequeño grupo en cada edad, así como fue en el Antiguo Testamento. También en las edades de la iglesia vemos que ha sido de la misma manera, hermano. Amén. Las iglesias, hermano, en el Nuevo Testamento con los apóstoles nunca han sido mayoría. Nunca han sido multitudes, hermanos, sino que grupos pequeños que se reunían en casas. Esta mañana hemos leído esa carta, hermanos, en la oración. A Filemón, que él había hecho, hermano, de su casita una iglesia, a donde los hermanos se iban a reunir. Y así fue. Esa era la historia, hermanos, de nuestros hermanos, los discípulos, hermanos. Y ahora el mensaje de Dios escandaliza al mundo religioso, hermanos. Cuando Dios envía su revelación, como no está de acuerdo a sus dogmas, a sus credos, es un escándalo. Nosotros no enseñamos así. ¿De dónde trae esa doctrina? Lo mismo que los fariseos. ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde traes esa doctrina? ¿Quién te respalda? Es que nunca ha ido a la escuela de ellos. Y eso mismo sucede. Este mensaje no es traído, hermanos, de ningún seminario.
Este mensaje es traído de la presencia, de la gloria de Dios, amados hermanos. Amén. Eso es lo que estamos escuchando. Eso es lo que nos toca oír en este tiempo. Gloria al Señor. Y muy pocos lo van a recibir, hermanos. Y si hemos tocado el Antiguo Testamento, hemos hablado de Noé, hemos hablado de Moisés, muy poca gente en los días de Elías. Entonces dice, son tipos y figuras de nosotros. Así como pasó allá en el Antiguo Testamento, así también es hoy, amados hermanos. Así que usted no se desilusione de que somos muy pocos, que no hay muchos creyentes. Siempre ha sido así, amados hermanos. Ahora puede que sea una gran multitud, pero ¿cuántos creyentes genuinos hay en medio de eso? ¿Cuántos permanecerán hasta la venida del Señor? Alabado sea Dios. Que todos mejoren el camino del Señor es nuestro deseo. Que no se queden en parte, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Alabado Dios, hermanos. Ahora respecto a lo que hemos leído, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 9. La revelación es un tipo. Por eso nos habla en parábolas. Nadie echa paño nuevo en vestido viejo, porque la rotura se va a hacer más grande. Se escandaliza, se rompe. ¿Para qué? Solamente se va a echar a perder. Es como decir, hermanos, el Señor dijo, no de perlas al chancho. ¿Qué sabe el chancho de perlas? ¿Ah? Lo va a arruinar, lo va a destruir todo, amados hermanos. Más se guarda el vino nuevo en odres nuevos y no en viejos, porque el viejo ya está seco. Si se volvería a usar un odre que ha sido usado para el trabajo de la fermentación del vino, hermanos, resistió bien, pero no lo podemos volver a usar, porque con la nueva fuerza que ha de tener el vino, hermanos, lo va a reventar, porque ya está seco, y el vino se va a echar a perder juntamente con los cueros. Por eso tiene que haber nacimiento, nuevo nacimiento, otros nuevos, para que puedan recibir el mensaje de Dios, amados hermanos. Porque si no es nacimiento nuevo, en vano, no lo creen, se echa a perder el vino, hermanos. Porque ese cuero viejo no lo va a resistir, no lo puedes recibir, no lo va a creer. Entonces el vino se echa a perder nomás, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes en esta noche. Hasta este momento siento haber compartido la palabra. Y que sea, amados hermanos, de grande bendición, que podamos tener, hermanos, nuestras conciencias bien puestas en el Señor, con una decisión firme, que no seamos, hermanos, fluctuantes, yendo un día para acá, otro día para allá, otro día viniendo, otro día no, etc. No, seamos frecuentes, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos nosotros. Vamos a orar agradecidos al Señor por esta obra tan maravillosa que el Señor ha presentado en este tiempo y que usted y yo somos partícipes de escuchar estas palabras de vida, amados hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, bondadoso Dios, por el mensaje, por tus exhortaciones, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en este tiempo, Señor, trayendo a tus hijos al lado tuyo como tus aguiluchos para comer comida fresca de la revelación, Señor. Te pido que estas palabras que han sido habladas sean, Señor, ahora en la vida de cada uno de nosotros. Que sea, Señor, para poder caminar con la mirada puesta hacia la gloria, con la mirada puesta en Cristo solamente, Señor. Porque esa es la manera que tú has instituido, que nada es aparte, sino, Señor, podamos proseguir a la meta mirando al hacedor, al consumador de todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Entrego a mis hermanos a los otros de la línea que estén a distancia, a donde ellos nos estén escuchando, a los presentes también, Señor, que tú, Señor, siempre los estés bendiciendo, porque la revelación, Señor, es palabra de vida eterna, una manifestación propia tuya de tu Espíritu Santo, Señor,
para mantenernos, Padre, firmes en tu servicio, Señor. La sangre del Cordero de Dios nos cubra, Señor, nos libre de tentaciones y de todo pecado, Padre Santo. Tuvimos el poder, la honra y la gloria. Todas estas cosas te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amados hermanos. Bueno, les he compartido porciones de mensajes que predicó el hermano Oscar Galdona cuando estaba en su ministerio, lo cual también tenemos quitando el velo, amados hermanos. Vamos a estar compartiendo también, intercambiando estos mensajes. Pero para el próximo mensaje que ya hemos anunciado en el siguiente servicio, Dios mediante, hemos hablado, es necesario nacer de nuevo, cómo puedo vencer, por qué estoy en contra de la religión organizada. Ahora nos toca a nosotros como iglesia, ¿por qué no somos una denominación? Vamos a descubrir ahí, hermanos, las flaquezas, la tolerancia, los pastores socavadores blandos, como que permiten hacer cualquier cosa dentro de la iglesia. De todas esas cosas vamos a hablar. ¿Qué es lo que hace la denominación a través de esas cosas? Muy contrario a la palabra del Señor, amados hermanos. Que sea para edificación, que Dios nos bendiga y que nos dé la fuerza suficiente para poder vencer esta carne, lo cual es vencer este mundo, amados hermanos. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Con esta pequeña oración, hermanos, terminamos el servicio esta noche. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Jorge para que él pueda despedirse del YouTube, hermanos. Gloria al nombre del Señor. La paz de Dios sea con todos ustedes. Los saludo en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.